Bueno amigos, pues comenzamos en este momento el espacio Europlátano y Forma y hoy como verán estamos en la Plaza La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife y se encuentra con nosotros Ginés de Haro. Él, bueno, pues nos va a hablar sobre Biomusa, sobre las jornadas que se realizaron aquí en la isla de Tenerife, jornadas muy interesantes, auspiciadas por Asprocan, y que, bueno, pues yo creo que hablaron de distintas problemáticas relacionadas con el plátano, pero desde el punto de vista científico. Ginés, muy buenos días. Hola, buenos días, Lucio, ¿qué tal? Bueno, Ginés, un poco para que las personas que nos están viendo conozcan un poco la importancia de estas jornadas, donde bueno, pues se habló de lo último en lo que es el conocimiento sobre plagas, sobre lo que es los trabajos de campo con el plátano. Bueno, pues vamos a conocerlos en profundidad. En principio han sido unas jornadas muy interesantes donde han venido ponentes de varios países. Las jornadas han estado dirigidas por Juan Cabrera, magníficamente dirigidas, y hemos contado con la presencia de una autoridad en materia de plátanos como es don Moisés Soto, y varios participantes también de Martinica, Guadalupe y de las Azores, ¿no? Y ha habido ponencias pues de distintos ámbitos, pero algunas realmente interesantes y que yo creo que nos han aportado conocimiento sobre cuáles las líneas que debemos seguir a partir de ahora. Nosotros la presencia estuvo marcada por la presentación de un ensayo que hicimos en nuestra finca, un ensayo dirigido por la bióloga Ángeles Padilla, que pertenecía en ese momento a LICIA, y un ensayo en concreto para tratar la problemática, la difícil problemática del picudo en las plataneras, ¿no? A partir de un problema que nos encontramos con la finca, nos dirigimos a LICIA para pedir colaboración y a raíz de esa colaboración surgió un ensayo sobre que realmente lo que pretendíamos es solucionar un problema que nos afecta a todos. En principio, eh, cuando la plaga del picudo está instalada en una parcela y llega a un nivel de infección bastante alto, eh, en otros países lo que hacen es arrancar y dejar un año, 2 años la parcela en barbecho, ¿no? Aquí evidentemente en Canarias no nos podemos permitir el lujo de dejar tanto tiempo. Entonces nos encontramos con la problemática de que una vez que tienes que arrancar, debido a que la finca está muy afectada, pues si tú vuelves a sembrar al mes y medio, 2 meses en la misma parcela, te vas a encontrar con que no has solucionado nada, es decir, la planta pequeña se va a ver muy afectada por picudo. Por tanto, lo que buscamos es de qué manera podríamos nosotros limpiar esa parcela utilizando la no utilizando realmente ningún tipo de productos fitosanitarios, al margen de que realmente a día de hoy, con los fitosanitarios que están autorizados, no se puede tratar de forma eficaz este problema. ¿En qué consistía el ensayo? Bueno, pues vamos a solarizar, es una técnica que se aplica en distintos cultivos ya, con éxito sobre todo para nemátodos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasaría si nosotros solarizamos? A ver, ¿qué pasaría con el picudo? Es decir, ¿seremos capaces de eh, alcanzar temperaturas importantes para que huevos y larvas de picudos, incluso adultos, se mueran, ¿no? Bien, nos encontramos no solamente con que era útil para eliminar el 90% de los picudos allí presentes, sino además una cosa que suele pasar pocas veces es que nos hemos encontrado con otros efectos que no nos esperábamos. Y entre los más destacables, bueno, al margen de la eliminación de malas hierbas porque las semillas se inactivan, ¿no? Por el calor, fundamentalmente y para los agricultores, quizá lo más interesante es que el promedio de peso de las piñas obtenidas en la parcela solarizada frente a las no solarizadas superaba 9,75, casi 10 kilos más. Además de eliminar nemátodos, reducir muchísimo hasta la totalidad de los nemátodos, y además un adelanto en el ciclo de corte de aproximadamente un mes de la solarizada con la no solarizada. Bien, realmente los resultados nos dejaron muy sorprendidos.
A partir de ese momento, tengo que decir que en Sa Guanche Agrícola ya estamos solarizando todas las parcelas, porque además hay un factor muy importante y que en muchas ocasiones se olvidan los estudios, y es la parte económica. Es decir, sí, vale, muy bien, eso funciona, pero ¿es económico, es rentable? Bueno, pues nos hemos encontrado que simplemente el primer año de cosecha no solamente se recupera la inversión de plástico, sino que además por cada euro que invertimos se recuperan 1,5 euros, ¿no? Por tanto, es un método limpio, es un método sencillo y es un método económico. Entonces, te digo, estamos aplicándolo ya a todas las fincas, y para nosotros sería muy bueno que poner esta información a disposición del sector para que aquellos agricultores cada vez más, porque recordemos que el picudo está afectando a zonas cada vez mayores de Canarias, pues ponerla a su disposición nuestra experiencia con el fin de ayudarles a resolver un problema. Hablando de solarización, bueno, recuerdo ahora un estudio realizado, bueno, en las fincas de Tazacorte, sobre todo en las paredes que le daba el sol, hecho por Rodríguez Cábanas, donde, bueno, pues se controlaban muchas de estas plagas, e incluso hacía que el plátano se controlara a sí mismo en un ciclo natural. Quizás parte de eso es estudio, ¿no? Bueno, realmente el origen, como te decía, es aplicar una técnica que ya existe. Se hace, por ejemplo, para hortalizas, se hace en algunos lugares en papas, ¿no? Y el origen del método es acabar con los nemátodos. Pero ¿qué es lo interesante? Bueno, lo que nos hemos encontrado es que bajo el plástico, en unas condiciones de humedad y de temperatura determinadas, ocurre una serie de reacciones ahí que todavía no sabemos exactamente cuáles son, que hacen que la platanera se adelante y además coja más peso el racimo. ¿Qué temperaturas se alcanzan, Ginés, debajo del plástico? La temperatura depende, nosotros hemos medido a distintos niveles, sobre 10 centímetros y 30 centímetros, puede llegar a 35 hasta 40 grados, pero siempre va a depender de las condiciones climáticas. En nuestro caso tengo que decir que estuvimos sobre 35 37 grados, pero hay que decir que nos llovió en medio del ensayo. Pues aún así conseguimos esas temperaturas. Lo que pasa es que es durante un periodo prolongado de mes y medio aproximadamente, tiempo que se ha visto más que suficiente para que la mayoría de los picudos realmente mueran, ¿no? ¿Y las condiciones de humedad? Lo que hacemos es, al principio del ensayo, empapar el terreno, llevarlo a condiciones de capacidad de campo, y para empaparlo, y a partir de ahí ponerle el plástico, ¿no? Simplemente se sella bien los laterales con tierra, se tapan bien para que quede lo más hermético posible, y simplemente se deja actuar a la naturaleza. O sea, no hay ninguna... Es un método, digamos, con poca mano de obra, no requiere gran mano de obra. ¿La altura del plástico sobre la tierra es pegado a la tierra? Sí, es pegado. Normalmente nosotros le pusimos horcones para evitar que con el viento se separara y se hicieran cámaras de aire. Y una cosa importante es que el plástico también es reutilizable, es decir, no solamente es de un solo uso, sino que puede utilizarse 2 y 3 años. Hay que tener un poco de cuidado, por ejemplo, si hay condiciones de viento, porque es posible que se raje un poco el plástico, pero es un método bastante económico, ¿no? Bueno, hablabas en este caso de que quizás ya el primer año tenías resultados económicos importantes. Eso a la hora de la verdad hace que, bueno, pues, bueno, según las mejoras en kilos de fruta, pero aparte de eso, el ahorro en insumos, porque no tienes que controlar tanto los nemátodos ni tanto el picudo, bueno, pues hace que supone un beneficio económico. Ni las malas hierbas, que muchas veces no tenemos que aplicar, nos ahorramos el glifosato, nos ahorramos si se quitan las malas hierbas a mano, o sea, es una labor que nos ahorramos, ¿no? Hay una cosa importante, y es que detrás de esta producción espectacular, estamos hablando de gruesa palmera con pesos ensolarizados de 62 kilos con tallo, es decir, en bruto. Si quitamos 6 kilos y medio de tallo, estaríamos hablando de primera aparición de gruesa palmera, 55 kilos solarizados y 45 kilos no solarizados, lo cual es muy interesante, ¿no? En una zona que no es primera zona realmente, ¿no? ¿Dónde se hizo la experiencia, Ginés? En la finca de Los Hilos, finca de Los Hilos. ¿Qué tipo de tierra y qué condiciones son las normales meteorológicamente hablando?
Bueno, estamos hablando de una zona con cierta, sería una segunda zona en términos de plátanos, ¿no? Con unas buenas condiciones de tierra, buenas sorribas, una proporción de arcillas y arenas muy buena, una finca bien trabajada de origen, en la que quizás tenemos pocas horas de sol debido al acantilado que nos da un poco de sombra y con unas temperaturas medias en torno a los 22 grados. Quizás en otras zonas donde haya mayor aporte solar, las condiciones mejorarían, ¿no? Exactamente, o sea, cuanto más calor se alcance, pues efectivamente más eficaz va a ser el método, ¿no? Eh, Hay una cosa que es muy importante, vuelvo a insistir, es conocer qué diversidad microbiana, qué microorganismos benéficos se han generado ahí en debajo del plástico. Y en este sentido tengo que decir que el ICIA, y una de las cosas muy interesantes de estas jornadas, se están evaluando para conocer cuáles son esos microorganismos beneficiosos para la platanera, con el fin de, una vez que conocemos cuáles nos vienen bien, pues poder manejarlos y aplicarlos a el resto de platanera. Las jornadas de Biomusa, como su nombre indica, tratan de la biología de la musa, es decir, la musa Cavendish, que en este caso es el plátano. ¿Qué destacaría de otro de las ponencias allí tratadas y que bueno llamó la atención? Hombre, yo desde mi punto de vista personal destacaron algunas ponencias. En principio a mí particularmente me gustó mucho la de don Moisés Soto, eh, porque plantea un nuevo enfoque en la fertilización de la platanera, dándole más importancia a aspectos de microbiología y de microorganismos frente a la nutrición tradicional de NPK, porque hay una evidencia y es que de cada 100 unidades que nosotros le apliquemos a la platanera, solamente el cultivo aprovecha 20 y los otros 80 se quedan retenidos en el suelo o se lavan, se lixivian, incluso con el riesgo de contaminación de nitratos. Entonces, frente a esa realidad, él plantea que hay que buscar otro enfoque basado más en el tema de los microorganismos. Me pareció muy interesante también la ponencia de Juan Cabrera en relación a el método de integrales de temperatura para calcular la fecha de corte de una fruta, en la que, entre otras cosas, hizo un experimento con la finca Cueva del Polvo de Licía y puso el ejemplo de que con su método se podría haber previsto ese pico de 9 millones de kilos, que es el origen de todos los males posteriores, hubiera sido fácilmente previsible a 2 meses antes, ¿no? Es decir, es posible prever la fecha de corte con bastante exactitud mediante este método, en contra de los que opinan que es imposible de conocer y programar la fecha de corte. También fue muy interesante el método ABC de control de costes de fincas, presentado por Juan Nuez, en el que valoraba un método basado en la evaluación de costes por tareas en la finca y que permite al empresario o al gerente, al dueño de la finca, saber cuánto tiempo va a dedicar en cada una de las tareas para de esa manera poder afinar y ver de qué manera puede mejorar el tiempo que se dedica a cada tarea y afinar en definitiva los costes de la finca. Entonces me parece un método muy útil. Nosotros colaboramos también desde hace 3 años en la elaboración de este proyecto y estamos muy orgullosos también de haber podido colaborar con Juan Nuez y con Juan Antonio Cáceres y Juan Ignacio, porque nos parece un método realmente útil de control de costes. También me parece muy interesante la presentación que hizo el científico del CIRAD, Philippe Loabet, en la que hablaba de la evolución y las perspectivas de mercado del plátano mundial, en la que se puso de manifiesto que mientras que el mercado norteamericano a lo largo del tiempo no ha dejado de subir precios y sin embargo subir el consumo, mercados europeos como por ejemplo el mercado alemán, a lo largo del tiempo no ha hecho sino bajar precios porque ha entrado una guerra de que el plátano es un producto gancho y lo han puesto muy barato para poder atraer a clientes para otros productos. Y realmente quedó claro que el mercado alemán es un mercado en ese sentido poco competitivo o digamos de bajos precios y por tanto en principio no parece que sea un mercado demasiado atractivo
para enviar plátanos allí, ¿no? Bueno, ya por último, Ginés, sí me gustaría que, bueno, pues hicieras un llamamiento a las instituciones, también al sector, para seguir apoyando la investigación en todos los campos relacionados con el sector primario y especialmente con el sector del plátano. Yo creo que es imprescindible, o sea, un sector, cualquier sector que no invierta en seguir avanzando, en seguir mejorando, seguir investigando, es un sector que tiene el riesgo de quedarse anclado, ¿no? Por tanto, yo creo que es imprescindible que el sector y las instituciones sigamos apoyando la labor de investigación. Tenemos todavía muchísimas preguntas por responder, tenemos muchas cosas que mejorar. Cualquiera que vea nuestra fruta en el mercado se da cuenta de que nos queda todavía un largo camino por recorrer y realmente considerarle a la investigación no como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Ginés, muchas gracias por este ratito y a seguir trabajando. Muchas gracias y tengo que agradecerte a ti y a tu medio el apoyo continuo que le está dando al sector y que sea un medio que para cualquier platanero es un referente a la hora de estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro sector platanero. Muchas gracias. A ti. Bueno amigos, pues esto ha sido todo en el espacio Europlátano Informa. Ya sabéis, hemos hablado de esas jornadas de biomusa auspiciadas por Asprocan, donde bueno, se presentaron diversas ponencias, entre ellas vamos a destacar la que hemos hablado, el tema del control de las plagas, sobre todo del picudo mediante un sistema que es el calentamiento de lo que es el terreno mediante la solarización. Yo creo que es un tema, bueno, donde no se aplica ningún tipo de productos fitosanitarios, es un tema natural y por supuesto hay que destacar sobre todo el ahorro de insumo, de costes y mejora de la calidad de la fruta y por supuesto el peso. Lo dicho, continuamos con nuestro programa.